Mientras lees estas palabras, millones de personas despiertan convencidas de que están comenzando un nuevo día. Pero solo están repitiendo el mismo día disfrazado de novedad. Los millonarios no despiertan como tú. No comienzan donde tú comienzas. Y lo más perturbador de todo es que la diferencia no radica en lo que hacen cuando abren los ojos, sino en lo que ya ocurrió antes de que la conciencia regresara a sus cuerpos. Existe un ritual que ningún libro de negocios te enseñará, ningún curso online revelará, ningún gurú motivacional mencionará. Porque este ritual no se ejecuta en el mundo exterior. Se ejecuta en las profundidades de una mente que aprendió a convertir la oscuridad del sueño en el oro de la vigilia. La pregunta que deberías hacerte no es qué hacen los millonarios cuando despiertan. La pregunta correcta es, ¿por qué tú despiertas ya derrotado? ¿Por qué tus primeros pensamientos son de escasez, ansiedad, resistencia? ¿Por qué el simple acto de abrir los ojos ya te coloca en una posición de inferioridad frente a un día que aún no ha comenzado? La mayoría de las personas jamás se cuestionan esto. Asumen que despertar es un acto neutral, un simple tránsito biológico del sueño a la vigilia. Pero los que han acumulado riqueza verdadera saben algo que tú ignoras: el despertar es el momento más peligroso y más poderoso de tu existencia. Es el instante donde tu mente está en su estado más maleable, más receptivo, más vulnerable a ser programada. Y quien controla ese instante, controla el destino de su día. Y quien controla el destino de sus días, controla el destino de su vida. Y quien controla el destino de su vida, controla la realidad misma. Esto no es metáfora. Esto no es lenguaje poético. Es mecánica pura. Los primeros 3 segundos después de despertar determinan si vivirás como amo o como esclavo durante las siguientes 16 horas. Y la mayoría de las personas entrega esos 3 segundos al azar, al ruido, al miedo. Extienden la mano hacia el teléfono antes de haber recuperado completamente la conciencia. Permiten que las notificaciones, las noticias, las demandas externas invadan su mente antes de que hayan establecido su propia arquitectura interna. Es como abrir las puertas de un castillo antes de que los guardias hayan tomado sus posiciones. Es rendición antes de que la batalla comience. Y esta simple negligencia, esta aparente inocencia, es la razón por la que la mayoría jamás acumulará riqueza real. Porque la riqueza no es una cuestión de esfuerzo. Es una cuestión de posicionamiento mental. Y ese posicionamiento se establece en los primeros segundos de conciencia. El millonario sabe esto. No lo aprendió en ninguna escuela. Lo descubrió observando el único laboratorio que importa, su propia mente. Descubrió que existe un breve intervalo, un espacio liminal entre el sueño y la vigilia, donde la mente aún no ha sido colonizada por la narrativa del mundo. En ese intervalo, todo es posible. En ese intervalo, puedes reprogramar la estructura misma de tu percepción. Pero para acceder a ese intervalo, primero debes comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana. La mayoría de las personas cree que su mente les pertenece. Creen que sus pensamientos son suyos. Creen que controlan el teatro interior de su experiencia. Esta es la mayor ilusión que jamás se les ha vendido. Tu mente no te pertenece. Nunca te ha pertenecido. Desde el momento en que naciste, fue colonizada por voces externas, expectativas ajenas, miedos heredados, creencias implantadas. Y cada mañana, cuando despiertas, esas voces despiertan contigo. Toman control antes de que tú hayas tenido la oportunidad de reclamar tu propio trono mental. El ritual del millonario es, en esencia, un acto de reconquista. Es tomar de vuelta el territorio que fue robado mientras dormías. Porque durante el sueño, algo extraordinario ocurre. Las defensas psicológicas se disuelven. Las narrativas rígidas se ablandan. La mente regresa a un estado de fluidez primordial. Y en ese estado, se hace vulnerable. Vulnerable a ser reescrita. Vulnerable a ser reprogramada. Vulnerable a ser convertida en un instrumento de poder o en un instrumento de autodestrucción. La diferencia entre riqueza y pobreza se decide en ese momento de vulnerabilidad. No en la universidad. No en la oficina. No en las inversiones. En el momento liminal del despertar. Ahí se decide si serás amo o siervo.
Ahí se decide si crearás riqueza o la perseguirás eternamente sin alcanzarla jamás. Pero antes de revelarte qué es exactamente lo que el millonario hace en ese momento, debes entender por qué funciona. Debes entender la estructura oculta que gobierna la relación entre conciencia y dinero. Porque el dinero no es lo que crees que es. El dinero no es papel. No es metal. No es números en una pantalla. El dinero es un consenso de percepción. Es un acuerdo colectivo sobre valor. Y quien controla la percepción, controla el valor. Y quien controla el valor, controla el dinero. Pero la percepción no se controla desde afuera. Se controla desde adentro. Se controla desde el núcleo mismo de tu arquitectura mental. Y ese núcleo está completamente abierto, completamente reprogramable, en los primeros segundos después de despertar. Piénsalo así, cuando duermes, tu mente entra en un estado de caos creativo. Procesa experiencias, reorganiza recuerdos, disuelve estructuras rígidas. Es un proceso necesario. Pero también es peligroso. Porque cuando despiertas, tu mente busca desesperadamente restablecer el orden. Busca anclas. Busca narrativas familiares. Busca identidad. Y en esa búsqueda desesperada, acepta la primera narrativa que se le presente. Si la primera narrativa es miedo, vivirás con miedo. Si la primera narrativa es escasez, vivirás en escasez. Si la primera narrativa es poder, vivirás en poder. Esto no es filosofía abstracta. Es neurología pura. Los primeros pensamientos de la mañana establecen los patrones neuronales dominantes del día. Establecen el tono emocional. Establecen la lente perceptual a través de la cual interpretarás cada evento, cada interacción, cada oportunidad. Y la mayoría de las personas entrega ese poder inmenso al azar. O peor aún, a algoritmos diseñados para capturar su atención y convertirla en ganancia para otros. El millonario hace algo radicalmente diferente. No permite que el mundo exterior entre en su mente hasta que él haya establecido el mundo interior. No permite que las demandas externas dicten su estado interno. Y lo más importante, no permite que su identidad del día anterior colonice su identidad del día presente. Porque aquí está el secreto que cambia todo, tú no eres la misma persona que eras ayer. Biológicamente, neurológicamente, conscientemente, eres un ser diferente cada mañana. Tus células han cambiado. Tus conexiones neuronales se han reorganizado. Tu química cerebral se ha reequilibrado. Pero tu mente, desesperada por continuidad, reconstruye la ilusión de que eres la misma persona. Reconstruye tus limitaciones. Reconstruye tus miedos. Reconstruye tu identidad de escasez. Y lo hace en los primeros segundos de conciencia. El millonario interrumpe ese proceso. No permite que la versión pobre de sí mismo resucite. En cambio, construye deliberadamente una nueva identidad. Una identidad de abundancia. Una identidad de poder. Una identidad de riqueza inevitable. Ahora bien, esta construcción no es afirmación positiva. No es repetir frases vacías frente al espejo. No es fingir sentir lo que no sientes. Eso es autoengaño infantil. Lo que el millonario hace es mucho más profundo, mucho más oscuro, mucho más efectivo. Accede a un estado mental que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Un estado donde la línea entre imaginación y realidad se vuelve porosa. Donde el futuro deja de ser una abstracción y se convierte en una experiencia vivida. Donde la riqueza no es algo que deseas, sino algo que ya posees en una dimensión que aún no ha colapsado en lo físico. Esto suena místico. Pero no lo es. Es simplemente cómo funciona la mente humana cuando se la libera de las cadenas del pensamiento lineal. El cerebro no distingue entre experiencia real y experiencia vívidamente imaginada. Genera la misma química, activa las mismas redes neuronales, construye los mismos patrones de comportamiento. Esta es la razón por la que los atletas olímpicos visualizan sus competencias. Esta es la razón por la que los cirujanos ensayan mentalmente procedimientos complejos. No porque la visualización sea mágica,
sino porque entrena el cerebro para reconocer y ejecutar patrones de éxito cuando la oportunidad real se presenta. El millonario aplica este principio con una intensidad que bordea lo obsesivo. En los primeros segundos de conciencia, antes de que su mente racional haya tomado control completo, se sumerge en una experiencia interna de riqueza total. No piensa en tener dinero. Se experimenta a sí mismo ya poseyéndolo. No visualiza el futuro. Colapsa el futuro en el presente. Siente la textura del poder. Siente el peso de la abundancia. Siente la certeza absoluta de que el dinero fluye hacia él no porque lo merezca, no porque trabaje duro, sino porque su frecuencia mental es magnéticamente compatible con la frecuencia de la riqueza. Y aquí está lo que la mayoría no entiende, esta no es autosugestión. Es reprogramación ontológica. Está cambiando su ser fundamental. Está alterando la estructura misma de su percepción del yo. Y cuando cambias tu percepción del yo, cambias tu relación con el mundo. Y cuando cambias tu relación con el mundo cambia su relación contigo. Pero hay un elemento más oscuro en este ritual. Un elemento que pocas personas están dispuestas a enfrentar. Para que esta reprogramación funcione, el millonario debe estar dispuesto a morir cada noche. Debe estar dispuesto a soltar completamente la identidad del día anterior. Debe entrar en el sueño no como un descanso, sino como una pequeña muerte. Una disolución completa del yo construido. Y luego, al despertar, debe estar dispuesto a no resucitar ese yo muerto. Debe estar dispuesto a dejar que permanezca enterrado. Esto aterroriza a la mayoría de las personas. La idea de no ser la misma persona mañana es existencialmente amenazante. Aferrarse a la continuidad del yo es el instinto más profundo de la mente. Pero también es la prisión más profunda. Porque mientras te aferres a quien eras, nunca podrás convertirte en quien necesitas ser para atraer la riqueza que deseas. El millonario entiende esto. Por eso su ritual matutino no es de construcción. Es de destrucción consciente seguida de reconstrucción intencional. Mata deliberadamente a la versión pobre de sí mismo antes de que tenga oportunidad de despertar. Y en su lugar, invoca una versión más poderosa, más abundante, más alineada con la frecuencia del dinero. Este proceso tiene consecuencias. No es inocuo. No es simplemente una técnica de productividad. Es una alteración profunda de la estructura de tu realidad subjetiva. Y cuando alteras tu realidad subjetiva lo suficiente, tu realidad objetiva comienza a reorganizarse para coincidir. Esto no es ley de atracción. Esto es algo mucho más fundamental. Es reconocimiento de que no existe separación real entre tú y el mundo. Que tu percepción no es pasiva. Que no estás observando una realidad externa fija. Estás participando activamente en la construcción de esa realidad en cada momento. Y la mayoría de esa construcción ocurre de manera inconsciente, automática, basada en patrones heredados de supervivencia y escasez. El millonario toma control consciente de ese proceso. No deja que su mente construya realidad en piloto automático. Dirige deliberadamente la construcción. Y lo hace en el único momento donde tiene acceso total al sistema operativo, los primeros segundos de conciencia. Ahora, déjame mostrarte la mecánica exacta. No porque quiera darte pasos que seguir, sino porque necesitas ver la estructura para comprender por qué funciona. El millonario despierta. Pero no se mueve. No abre los ojos completamente. Permanece en el umbral. Medio dormido, medio despierto. En ese estado, su mente está en frecuencia Z. Es el mismo estado en el que se encuentra un niño pequeño. Un estado de sugestionabilidad extrema. Un estado donde la barrera entre consciente e inconsciente casi no existe. En ese estado, comienza a construir una experiencia interna. Pero no una fantasía. Una memoria del futuro. Se ve a sí mismo en posesión de la riqueza que busca. Pero no desde afuera. Desde adentro. A través de sus propios ojos. Siente las sensaciones corporales de ese estado. La relajación de no tener preocupaciones financieras. La expansión de la conciencia que viene con la libertad de recursos. El poder silencioso de saber que puede hacer realidad cualquier visión que tenga.
Y lo más importante, permite que surja gratitud. No gratitud forzada. Gratitud genuina por una riqueza que aún no existe en el plano físico pero que ya existe en el plano de la experiencia interna. Esta gratitud es crucial. Porque la gratitud es la firma emocional de la posesión. Solo puedes estar genuinamente agradecido por algo que ya tienes. No puedes estar agradecido por algo que careces, no importa cuánto finjas. El cerebro conoce la diferencia. Entonces, cuando el millonario genera gratitud genuina por riqueza no manifestada, está engañando al cerebro para que reconozca esa riqueza como ya poseída. Y el cerebro, incapaz de distinguir entre realidad física y realidad experiencial, comienza a reorganizar los patrones de comportamiento, percepción y decisión para alinearse con alguien que ya posee riqueza. Esto cambia todo. Cambia cómo caminas. Cómo hablas. ¿Qué oportunidades notas? ¿Qué riesgos estás dispuesto a tomar? ¿Qué energía proyectas en las interacciones? Y esa energía, esa frecuencia, es lo que atrae o repele el dinero. Porque el dinero no es neutral. El dinero es energía condensada. Y la energía fluye hacia frecuencias compatibles y se aleja de frecuencias incompatibles. Pero aquí está lo que nadie te dice. Este ritual solo funciona si estás dispuesto a renunciar a tu identidad de víctima. Si estás dispuesto a renunciar a la narrativa de que el mundo te debe algo. Si estás dispuesto a renunciar a la comodidad de culpar a las circunstancias externas por tu condición interna. Porque mientras culpes al sistema, a la economía, a tus padres, a tu educación, a tu país, estás declarando que tu poder reside fuera de ti. Estás declarando que eres un objeto pasivo en un mundo de fuerzas activas. Y desde esa posición, ningún ritual mental te salvará. Porque estás fundamentalmente desalineado con la frecuencia del poder. Y el dinero solo fluye hacia quienes emanan poder. No poder performativo. No arrogancia compensatoria. Poder real. El poder silencioso de quien sabe que es el arquitecto de su propia experiencia. El millonario ha renunciado a toda ilusión de victimización. No porque su vida haya sido fácil, sino porque reconoce que aferrarse a esa narrativa es más costoso que cualquier beneficio psicológico que proporcione. Es veneno disfrazado de consuelo. Y entonces, después de esta inmersión interna que dura quizás 2 o 3 minutos, el millonario hace algo que parece insignificante pero que es devastadoramente poderoso. Abre los ojos. Se incorpora. Y da las gracias en voz alta. No a ningún Dios. No a ninguna fuerza externa. Se da las gracias a sí mismo. Gracias por crear esta experiencia. Gracias por atreverse a diseñar realidad en lugar de aceptarla pasivamente. Gracias por morir cada noche y renacer cada mañana un poco más alineado con la versión más poderosa de lo que es posible. Este acto de gratitud hacia sí mismo cierra el circuito. Sella la reprogramación. Establece la fundación mental sobre la cual se construirá el día. Y a partir de ese momento, todo lo que ocurra será filtrado a través de esta lente de abundancia, poder y certeza. Las mismas circunstancias que paralizarían a alguien atrapado en una mentalidad de escasez se convierten en oportunidades para quien opera desde esta fundación. El mismo rechazo que destruiría la confianza de uno fortalece la resolución del otro. La misma pérdida financiera que hundiría a uno en desesperación es reconocida por el otro como reorganización necesaria antes de una expansión mayor. Esto no es pensamiento positivo. Esto es algo mucho más profundo. Es reconocimiento de que la realidad no es fija. Que estás participando en su construcción en cada momento. Y que la mayoría de las personas construyen desde el miedo porque nunca aprendieron a tomar control del momento más importante, el despertar. Pero existe algo aún más perturbador que necesitas entender. Este ritual no garantiza riqueza instantánea. No es magia. Es siembra. Es plantar semillas en el suelo fértil de la conciencia maleable del amanecer. Y como toda siembra, requiere tiempo, requiere consistencia, requiere fe en un proceso invisible. Pero aquí está lo que hace diferente a este tipo de siembra: no estás plantando acciones. Estás plantando identidad. Y la identidad es la raíz de la cual brotan todas las acciones.
Cambia la raíz y cambiarás inevitablemente los frutos. Pero la mayoría de las personas intentan cambiar los frutos directamente. Intentan cambiar sus acciones sin cambiar su identidad. Y por eso fracasan. Porque las acciones que no están alineadas con la identidad profunda son insostenibles. Requieren fuerza de voluntad constante. Y la fuerza de voluntad es un recurso finito. Pero las acciones que emergen naturalmente de una identidad profunda no requieren esfuerzo. Son inevitables. Son expresión auténtica de quién eres en tu núcleo. El millonario no se esfuerza por ser rico. Simplemente es alguien para quien la riqueza es el estado natural. Y cada mañana, en esos primeros segundos de conciencia, refuerza esa identidad. La hace más profunda. La hace más real. La hace más inevitable. Hasta que un día, la realidad externa finalmente colapsa para coincidir con la realidad interna que ha estado construyendo meticulosamente durante meses o años. Y cuando eso ocurre, parece milagro para quienes observan desde afuera. Parece suerte. Parece timing perfecto. Pero para quien ha estado ejecutando el ritual, es simplemente confirmación de lo que ya sabía. Que la riqueza no es algo que persigues. Es algo que te conviertes. Y te conviertes en ella no a través de acciones heroicas, sino a través de la reprogramación silenciosa y consistente de tu identidad fundamental en el momento más poderoso del día, cuando tu mente está desnuda, vulnerable, completamente abierta a ser reescrita. Y ahora llegamos a la parte que separa a quienes aplicarán esto de quienes simplemente lo intelectualizarán y luego lo olvidarán. Porque este conocimiento, por sí solo, es inútil. De hecho, es peor que inútil. Es peligroso. Porque ahora sabes que cada mañana estás eligiendo. Ya no puedes pretender inocencia. Ya no puedes culpar a la ignorancia. Cada vez que despiertes y extiendas la mano hacia el teléfono antes de establecer tu arquitectura interna, sabrás que estás eligiendo pobreza. Cada vez que permitas que los primeros pensamientos sean de miedo, ansiedad o escasez, sabrás que estás programando tu día para el fracaso. Esta conciencia es una carga. Porque elimina la posibilidad del autoengaño cómodo. Ahora sabes. Y saber implica responsabilidad. Implica que tu condición financiera ya no es culpa del mundo. Es resultado de tus elecciones en los primeros 3 segundos de cada día. Esta verdad es liberadora para algunos. Es aterradora para otros. Porque significa que si eres pobre, es porque has elegido ejecutar el ritual de la pobreza cada mañana. Has elegido resucitar a tu yo limitado. Has elegido permitir que el mundo dicte tu estado interno antes de que hayas establecido tu propio poder. Pero la pregunta más profunda que este conocimiento plantea es esta: ¿estás dispuesto a morir? No físicamente. Psicológicamente. ¿Estás dispuesto a dejar morir a la versión de ti que ha estado construyendo una vida de escasez? Porque esa versión luchará por sobrevivir. Esa versión generará 1000 razones por las que este ritual no funcionará para ti. Esa versión te dirá que esto es para otras personas, no para ti. Esa versión defenderá su propia existencia con argumentos aparentemente racionales. Pero todos esos argumentos son simplemente el ego protegiéndose de la extinción. Porque el ego no quiere cambio fundamental. El ego quiere mejora superficial que no amenace su narrativa central. El ego quiere más dinero sin tener que convertirse en alguien diferente. Y eso es imposible. No puedes tener riqueza sin convertirte en alguien capaz de contenerla. Y no puedes convertirte en alguien capaz de contenerla sin matar a quien eres ahora. Esta es la verdad que los libros de autoayuda nunca te dirán. Que el cambio real es muerte y renacimiento. Que no puedes llevar tu identidad actual al siguiente nivel de riqueza. Que tendrás que dejarla atrás como una serpiente deja su piel. Y el ritual matutino del millonario es simplemente el proceso de morir conscientemente cada noche y renacer intencionalmente cada mañana. Es microdosis de muerte y renacimiento. Es práctica para la transformación fundamental. Y quienes lo ejecutan consistentemente eventualmente se vuelven maestros de la metamorfosis. Capaces de reinventarse a voluntad. Capaces de soltar identidades que ya no sirven y adoptar identidades que abren puertas a nuevas realidades.
Esta es la habilidad más valiosa en un mundo donde el cambio es la única constante. Pero requiere coraje. Requiere estar dispuesto a vivir en la incertidumbre. Requiere confiar en un proceso que no tiene garantías visibles. Requiere fe. No fe religiosa. Fe operacional. Fe de que si cambias quién eres en tu núcleo, el mundo eventualmente reflejará ese cambio. Entonces, aquí está la revelación final. La que unifica todo. El dinero nunca ha sido el objetivo real. El dinero es simplemente el síntoma visible de alineación interna. Es la manifestación física de coherencia entre identidad y acción. Es la recompensa que el universo otorga a quienes se atreven a convertirse en arquitectos conscientes de su propia experiencia. El ritual matutino del millonario no es sobre hacer dinero. Es sobre convertirse en alguien para quien hacer dinero es tan natural como respirar. Es sobre elevar tu frecuencia de conciencia a un nivel donde la abundancia deja de ser objetivo y se convierte en estado base. Y cuando alcanzas ese estado, algo extraordinario ocurre. Dejas de necesitar el dinero. Y paradójicamente, en el momento en que dejas de necesitarlo, comienza a fluir hacia ti con una facilidad que hubiera parecido imposible desde tu estado anterior de conciencia. Porque la necesidad repele. La certeza atrae. Y el ritual matutino es el proceso diario de transformar necesidad en certeza. Escasez en abundancia. Miedo en poder. Víctima en creador. Así que cuando despiertes mañana, pregúntate esto: ¿resucitarás a quien fuiste o darás nacimiento a quien podrías ser? Porque en esos primeros 3 segundos de conciencia, tienes acceso a un poder que la mayoría jamás reconocerá. El poder de reescribir la estructura fundamental de tu realidad. El poder de morir y renacer. El poder de convertir oscuridad en oro. No metafóricamente. Literalmente. Porque el oro no es un metal. Es un estado de conciencia. Y esa conciencia se forja en el crisol del despertar. Cada mañana. Sin excepción.